pasar a una fase crítica de la pandemia. Recordemos, televidentes y Sandy, lo que pasó recién el año pasado, es que estamos hablando de la historia muy reciente. Fueron casi 9 meses en los cuales las medidas tan estrictas impuestas, hasta el confinamiento, en los toques de queda, los negocios cerrados, las restricciones de horarios, se fueron dando definitivamente por el alza en el número de casos en lo que denominamos la primera ola, esta eterna ya segunda ola, que habría que preguntarse algo a este punto. Si aquí en Guatemala estamos hablando todavía de la segunda ola o estamos hablando ya de una tercera ola como está pasando en el mundo por el repunte de casos. Mira, Sandy, a ver, antes de pasar a los análisis y darte la palabra, Estados Unidos rompiendo récords, como siempre ha estado durante toda la pandemia. Francia, Italia, Gran Bretaña, estos países europeos, pues definitivamente también están en esa situación crítica, contrario a lo que son los países asiáticos, donde la situación es bastante mejor. Y Latinoamérica, evidentemente, al menos el caso de Guatemala, pues aunque no se note, aunque no parezca y aunque no aparente para usted, realmente los hospitales contra el COVID-19 ya están saturados. Así es, y lo ha dicho incluso el Ministerio de Salud. La ministra, recordemos ayer, que daba a conocer entonces la situación que el país está viviendo con los contagios que se han ido incrementando. Entonces, ante esto cabe esa pregunta, ¿vamos a regresar a una fase crítica o nos encontramos entonces ya en esa fase crítica? ¿Qué medidas se podrían ir implementando, Julio, para poder contrarrestar estos casos que han ido en aumento en las últimas semanas? Y sobre todo cuando estamos tan cerca de un periodo de descanso. Exactamente, la Semana Santa, donde recordemos que muchos pues buscarán pues salir y se van a exponer de gran manera. Definitivamente, Sandy, aquí tenemos que decir algo y hay que decirlo con claridad. Estamos en una fase crítica. El hecho de saber que estamos en esos niveles ya que empiezan a ser no solo de sobrepoblación, sino que en algunos casos podría llegar a ser de hacinamiento en los hospitales específicos contra COVID-19, llama la atención. ¿Por qué? Porque a este punto todavía nos faltan más o menos 2 semanas para llegar a esa Semana Santa, en la cual seguramente muchos guatemaltecos están pensando ya en salir, en compartir, en ir a la playa, en ir con la familia a X o tal lugar, y esto se podría complicar. ¿Por qué? Porque si en este término de 2 semanas los casos empiezan a subir de esa manera tan desmesurada como aparentemente viene dándose con los números específicos del Ministerio de Salud y Pública y Asistencia Social, hombre, es que pueden haber medidas, desde las pequeñas medidas de restricción de horarios, desde las pequeñas medidas de restricción de movilidad, o esperemos que eso no se llegue a dar, hasta alguna medida ya de restricción específica para ciertos días en cuanto a un encierro total. No creo, ¿verdad? Porque realmente necesitamos reactivar la economía, pero la posibilidad existe. Totalmente, Julio. ¿Qué te parece si vamos con unos datos para poder ampliar este análisis? Sí, Sandy, porque estamos realmente entrando a una etapa muy crítica. Las cifras han mostrado un aumento de casos en las últimas semanas y de conformidad a estas cifras de las autoridades de salud existe un repunte que se nota en la cantidad de pacientes hospitalizados por COVID-19, Sandy. Esto no solo es una realidad en Guatemala, hay que decirlo, sino que en el resto del mundo se está viviendo una situación también muy similar y alarmante. Francia, de hecho, y buena parte de Europa están hablando ya de una tercera ola de contagio del SARS-CoV-2 y Francia ya anunció un cierre, al menos para estos próximos días, incluyendo la Semana Santa. Es el momento oportuno ahora que se aproxima la Semana Santa para poder hacer conciencia en los guatemaltecos sobre la importancia de las medidas de bioseguridad. Porque, a ver, Sandy, si le preguntamos a todos si quieren otra vez algún toque de queda, restricción de horarios o algún otro tipo de medida, ninguno vamos a decir que sí. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidarnos y cuidar a los demás. Totalmente, y aparte pasa algo que también ya el Ministerio de Salud hizo el llamado a la población, y es el caso de personas que están con síntomas, que ya están registrando la enfermedad y que no acuden a un hospital, no acuden a un centro de salud, no acuden a buscar ayuda profesional. Es correcto. Sino ya cuando están en situaciones críticas, que es entonces cuando el riesgo aumenta. Recordemos que hay personas que incluso pierden la vida de esa forma porque no fueron atendidas a tiempo, porque no se llegó, no se reportó, y otras que, bueno, se complica también su cuadro clínico por la misma situación. ¿Y a cuántos pudo haber contagiado en esa fase, verdad? Porque esa es una situación importante. Por ello, a mí me preocupa, te digo, bueno, aquí en la ciudad lo miras ya más o menos, te digo, el hecho de que en general, digamos que se utiliza la mascarilla en general, pero es que no es tampoco 100%. Lo que
que te decía la otra noche, he estado saliendo a varias partes del interior de la República y allí me preocupa, porque es que ahora el COVID-19 ya no es solo capitalino, es más, los principales focos de contagio actualmente están en varios departamentos. Así es. Y la mascarilla casi ha desaparecido en muchos lados. Así es, Julio, y no sabemos entonces de qué forma hacer entender a la gente que se tienen que seguir cuidando, que tienen que utilizar una mascarilla, que tienen que procurar también el distanciamiento físico, el lavado constante de manos. Son 3 pasos tan sencillos, pero hay mucha gente que de verdad los está olvidando, ya se aburrieron y bueno, incluso el hecho de pensar, porque cuando ves a una persona sin mascarilla le dices que se la coloque, hasta se molesta, y cuando le dices ¿por qué no se la coloca? La respuesta que te dan a veces es que igual nos vamos a enfermar, es que igual nos tenemos que morir de algo. ¿Qué respuesta más tontas te diría? La verdad que es ilógico, ¿verdad, Sandy? Claro que sí. Y otra de las cuestiones que es importante recalcar, se está fomentando el turismo interno para este feriado de Semana Santa. Pero, ¿de qué manera en este asueto de Semana Santa se va a fomentar un turismo interno cuando hay un riesgo de contagio? ¿O de qué forma, digamos, vamos a poder prevenir situaciones que son tan normales, pero que son tan peligrosas potencialmente? Por ejemplo, el hecho de que hay muchas personas que acostumbran a hacer platillos muy tradicionales para Semana Santa, ¿no? Desde el pescado como tal, o el tema de las torrejas, por decirte algo, o cualquier otra cosa que usted suela comer para Semana Santa. Y eso significa que se vuelca la gente a los mercados, pero se vuelca a los mercados y supermercados, así como lo estamos viendo en las imágenes, sin prácticamente distanciamiento social. Y eso, pues, hombre, es que no sé qué tan bueno sea también. No, Julio, y mira, realmente yo no sé cuál es el plan que tienen para estos días las autoridades, pero no pinta bien. Yo esperaría que ya tuvieran algún tipo de plan de control. Sí. Porque imagínate, está bien que se mantenga el tema de la recuperación económica, que se promueva también el turismo interno con seguridad, con protección también, eso es muy importante, con responsabilidad. Bravo. Responsabilidad por parte de quienes ofrecen el servicio, pero también responsabilidad de los visitantes, porque ahí hemos visto uno de los principales errores o debilidades. En los lugares turísticos se están cuidando, están manteniendo las medidas, pero también hay visitantes que no quieren hacer caso, entonces es complicado ahí. Pero imagínate, deberían de verdad hacer registros, hacer operativos para que en los lugares donde la gente no esté cumpliendo, bueno, que no se les permita, Julio. Hay que ser más estrictos en cuanto al cumplimiento de las medidas. Y hay que ser, correcto, Sandy, hay que ser más estrictos en lo personal, porque hay cosas que se pueden controlar a lo público, pero hay cosas que ya solo depende de la responsabilidad de cada uno de nosotros. Fuera de las medidas de bioseguridad, el hecho de que usted va a hacer reuniones, pues mantenga un distanciamiento adecuado, las haga al aire libre o simplemente no las haga, pero eso ya depende de cada quien. Totalmente. Vamos a ir concluyendo ya con una información, ¿te parece? Claro que sí. Vamos entonces a ver estos últimos datos para concluir este tema y ahí los tiene usted en pantalla precisamente. Y es que pasa lo siguiente, de conformidad a las cifras de las autoridades de salud, ya esto es una situación bastante terrible, bastante grave. Lo que vive el resto del mundo también es muy similar a lo que está en Guatemala. Y ojo, que podemos estar hablando en este instante quizá de la entrada a una tercera ola sin haber prácticamente salido de esa segunda. Se aproxima la Semana Santa, la época más crítica en este momento, previendo posibles contagios. ¿Qué va a pasar? No lo sabremos, pero algo sí sé, que en el resto de estos días aquí en A la Medida vamos a estar haciendo la conciencia pertinente, como lo hicimos a fin de año, para tratar de evitar que esto se expanda en Guatemala. Sí, definitivamente hay mucha responsabilidad de cada uno de nosotros. No es solo culpar a alguien, no es solo ir y señalando, sino también hacer nuestra parte, cuidarnos. Es que es nuestra salud. Así es. Y si no nos protegemos y si no guardamos entonces esas medidas de seguridad, de prevención, qué poco nos estamos valorando como personas. Totalmente cierto, Sandy. ¿Te parece si con esta buena conclusión nos vamos a la pausa? Nos vamos a la pausa. Nos quedamos siempre a la espera de qué medidas se pueden ir implementando, porque recordemos, ya lo decía Julio Talamonti, otros países están implementando cierres, están implementando otras medidas más drásticas. México, de hecho, ha implementado una este viernes, que, por cierto, vamos a regresar después de la pausa hablando